Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que el fin de semana también hay programa especial. Hacemos un recuento de lo que le hemos presentado aquí a lo largo de la semana. Iniciamos precisamente este recuento con lo que nos informaba Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, desde la sede de la Organización Mundial de la Salud. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Ambiente de optimismo hoy en la Organización Mundial de la Salud después de que el nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, anunciara que su país cancelará el proceso de salida del organismo que había iniciado su antecesor, Donald Trump. La vuelta de Estados Unidos a la OMS fue una de las primeras directivas presidenciales firmadas por Biden a su llegada al despacho oval y fue anunciada tanto al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, como al director general de la misma OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros señaló que esta vuelta de Estados Unidos es un gran día para la Organización Mundial de la Salud y para la salud mundial. El experto etíope añadió que con una mayor colaboración estadounidense, el mundo va a poder estar mejor equipado en la lucha contra la pandemia. La reconciliación de Washington con la OMS está empezando ya a tener efectos concretos. En la sesión que el Comité Ejecutivo de la organización está teniendo esta semana, el científico estadounidense Anthony Fauci, representante de la nueva administración de Joe Biden, anunció hoy que Estados Unidos se suma por fin a COVAX, la plataforma creada por la Organización Mundial de la Salud para repartir vacunas contra la COVID en los países con menos recursos para adquirirlas. El experto señaló ante la Comisión de la OMS que Estados Unidos continuará con sus obligaciones financieras ante la organización y con la colaboración técnica a todos los niveles para contribuir a la lucha internacional contra la pandemia. Las buenas noticias procedentes de Estados Unidos suponen un soplo de aire fresco, en un momento en el que las cifras de la pandemia siguen siendo muy altas y algunos países ya viven una tercera ola de contagios. Según las cifras de la OMS, los casos acumulados de la pandemia rozan ya los 95 millones, mientras que los fallecidos ascienden a 2,05 millones. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana dedicamos uno de nuestros programas a rendir homenaje a los trabajadores de la salud. Vaya que se han convertido en los grandes héroes de esta pandemia y precisamente en honor a ellos, este 2021 ha sido declarado Año Internacional a favor precisamente de los trabajadores del sector salud. En 2020 fueron los protagonistas de la pandemia, los de la primera línea, los héroes de la época moderna, de un mundo que no se quería dar cuenta que estaba herido y no estaba listo para enfrentar un virus que no solo afecta a la salud de las personas. Pero la némesis de estos héroes es el negacionismo, la irresponsabilidad, la falta de empatía, los movimientos anticiencia. La ignorancia ha costado caro. Atienden a personas hostiles, familias que los agreden porque sucede que a veces los pacientes no acuden por miedo a recibir la atención y al llegar con niveles tan bajos de oxígeno ya no los pueden salvar. Encima los parientes los insultan o hasta los culpan por las muertes. Pero a diferencia del arranque de 2020, cuando el virus se develaba de a poco, ahora tienen la esperanza de ser los primeros en la vacuna. Aunque son el grupo prioritario, también ha habido casos en los que directivos que no son del área COVID recibieron la vacuna como sucedió en México. Con la inmunización de los médicos considerados como grupo de riesgo, ya podrán volver con sus compañeros a reforzar la lucha. Uno de los mensajes más frecuentemente difundidos fue el de los profesionales de la salud llamando a la gente a no exponerse de más en las fiestas de fin de año. Pero aún así las curvas epidemiológicas se dispararon en distintos países al punto de lo que todos temían: la saturación de hospitales. Por lo que tanto lucharon el año pasado, ahora se está volviendo parte de la pesadilla de 2021. La tercera ola de contagios es un hecho, solo que a diferencia del año anterior, cuando los confinamientos, la distancia social, los cubrebocas eran una novedad, ahora ellos están cansados, han perdido compañeros, familiares o incluso algunos de ellos murieron. Perdimos especialistas, mentes brillantes, héroes que son tan humanos como nosotros. En su año internacional, tal vez el mejor homenaje no es el aplauso ni la placa,
sino realmente hacer todo lo posible por no ir a conocerlos en la peor de las circunstancias, informó Elizabeth Ortiz. Alguien que ha estado también en esta primera línea de batalla es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, no solamente compartiendo sus conocimientos, disipando dudas a lo largo de todos estos meses de pandemia, sino también atendiendo a pacientes COVID y con base en su experiencia nos cuenta precisamente cuánto esfuerzo ha representado para los trabajadores de la salud atender. Pues que ha sido definitivamente muy cansado para los trabajadores de la salud. Ha sido cansado física y mentalmente, psicológicamente. Ha sido un año en el que los trabajadores de la salud han dado, en mi opinión, lo mejor de sí y han procurado estar a la altura de las circunstancias, pero en muchos momentos y en muchos lugares han sido rebasados por la cantidad de pacientes con COVID, por la gravedad de los pacientes con COVID, y han sido momentos de mucha angustia, no solo para el paciente y su familia, también el trabajador de la salud lo sufre con ellos. Lo habíamos comentado antes aquí mismo, cuando identificas que no hay suficientes espacios hospitalarios para la atención de los pacientes, o cuando identificas, como en las últimas semanas en algunas partes de Latinoamérica, en México particularmente, que no tienes abasto de oxígeno para tener a un paciente determinado, incluso en su casa, de manera ambulatoria, y esa situación que llega a ser desesperante, bueno, también afecta al trabajador de la salud. Los trabajadores de la salud, Belén, no incluyen solamente al personal médico y de enfermería. También, por supuesto, en un área COVID, por ejemplo, es extremadamente importante el trabajo que hacen nuestras y nuestros compañeros de áreas de intendencia, porque ellos deben hacer labores como sanitizar, y todo ello va significando un riesgo para todo el personal de la salud. Entonces, por una parte, el cansancio físico, el cansancio psicológico, pero también por otra parte, no deja de estar presente la preocupación por la propia salud del trabajador de la salud, valga la redundancia, el riesgo de adquirir la enfermedad, el riesgo de gravedad, como cualquier persona en el resto de la sociedad, y también el riesgo que significa un grave COVID para un fallecimiento. Los trabajadores de la salud, por ejemplo, en el caso de México, alrededor de 2,000 trabajadores de la salud han perdido la vida en esta batalla, y eso significa una de las cifras más altas del mundo. De hecho, hay por ahí algunos cuadros comparativos en donde se sugiere, se piensa que México es el país que ha tenido más fallecimientos entre trabajadores de la salud por causa de COVID-19. Pues un panorama verdaderamente difícil, y bueno, Belén, hoy pues una luz de esperanza con el inicio de la vacunación en todo el mundo, o en muchas partes del mundo, empezando por los trabajadores de la salud. No podía ser diferente el arranque de esta estrategia, precisamente porque el trabajador de la salud es la columna vertebral del sistema de salud. Yo siempre he dicho que tú puedes incrementar el número de camas para atender a pacientes con COVID, tú puedes incrementar, ¿por qué no?, hasta el número de ventiladores, de monitores, de equipamiento para atender a estos pacientes. Pero si no tienes suficientes trabajadores de la salud para atender estas nuevas áreas reconvertidas, pues estás frente a un mismo problema. Y el otro punto es que, con el debido respeto, no todos los trabajadores de la salud
han tenido la formación para la atención de pacientes con COVID. El paciente con COVID, lo hemos comentado en muchas ocasiones, es un paciente complejo, con alteración de muchos órganos y sistemas. El paciente con COVID idealmente debe ser manejado por un equipo médico en donde seguramente está el neumólogo, seguramente está el infectólogo, el intensivista es alguien muy importante en el equipo, sobre todo para el paciente grave o crítico con COVID. Y bueno, hay otras áreas de la medicina que la especialidad en sí no necesariamente tiene esa línea de trabajo de lo que habitualmente presenta un paciente con COVID. Entonces, han habido muchos lugares en los que incluso otras especialidades no precisamente afines a lo que requiere un paciente con COVID, bueno, han tenido que entrar también a la batalla. Y eso, bueno, por principio de cuentas representa un doble reconocimiento para estas áreas. Pero por otro lado, pues también significa el que no necesariamente son las especialidades afines, y eso, bueno, pues puede tener significado en los resultados de la atención de pacientes COVID. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con mucha más información. Y mire, los tributos al personal de la salud no solamente tienen que ser a través de estos reconocimientos públicos, sin duda alguna es importante también dotarlos del equipo necesario para que puedan realizar de mejor manera su trabajo. La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que el 2021 fue declarado Año Internacional de los Trabajadores del Sector Sanitario para reconocer su labor durante el enfrentamiento a la COVID-19. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, señaló que para hacer realidad este reconocimiento, todos los países deben aumentar los recursos de los profesionales de la salud y su capacitación para poner fin a la pandemia. Un informe reciente de la OMS refiere que la COVID-19 expuso a los trabajadores de la salud y a sus familias a niveles de riesgo sin precedentes. Indicó además que muchos países reportan un número mucho mayor de infecciones por el nuevo coronavirus entre el personal sanitario con respecto al establecido en la población general. En casi todos los estados de ingresos bajos y medios, alrededor del 14% de los casos con COVID-19 notificados a la OMS corresponden a trabajadores de la salud, y en algunas naciones la proporción puede llegar hasta el 35%, refiere el informe. Además de los riesgos físicos, la pandemia ejerce niveles extraordinarios de estrés psicológico sobre ellos por el temor constante de contagiarse o sus familias, además de las extenuantes jornadas de trabajo. Muchos están separados de sus familias y se enfrentan a la estigmatización social, informó Rocío López Fonseca. Y es que el personal de la salud ha sido uno de los grupos que más han sufrido en medio de esta pandemia. Se ha podido ya identificar que un porcentaje importante de ellos está presentando angustia psicológica por las fuertes cargas de trabajo durante esta pandemia. El Consejo Internacional de Enfermeras advirtió que la COVID-19 está provocando un trauma colectivo en el sector a nivel global. Las muertes confirmadas a causa de esta enfermedad superan las 2.200. El personal que ya está trabajando al máximo está experimentando mayor angustia psicológica por unas cargas de trabajo que no paran de aumentar, así como abusos y las continuas protestas de los antivacunas. Las conclusiones preliminares de una nueva encuesta realizada por este consorcio a sus más de 130 asociaciones nacionales de enfermeras, junto con estudios efectuados por estas e información proveniente de otras fuentes, indican que el efecto de la COVID-19 es una forma compleja y extraordinaria de trauma como consecuencias potencialmente devastadoras, tanto a corto como a largo plazo para las enfermeras. Incluso se corre el riesgo de que la pandemia dañe la profesión de enfermería durante las próximas generaciones, a no ser que los gobiernos actúen ahora para afrontar el efecto de la COVID-19.
Esta encuesta sugiere que podría desencadenar un éxodo de la profesión en un escenario en el que el mundo ya padece una carencia de 6 millones de enfermeras y se esperan otros 4 millones de escasez a causa de la llegada de la edad de jubilación en los próximos 10 años, informó Elizabeth Ortiz. Esta semana también nos llegaron informes desde Argentina. Nuestra compañera Claudia Durán, periodista de Señal U de Mendoza, nos informa. Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44 desde Argentina. Lo más importante y lo más destacado, la última información con la que contamos en relación a la pandemia de coronavirus. Lo más importante es decirles a ustedes que el gobierno nacional en los últimos días decidió que cada uno de los gobernadores de las distintas provincias que componen el territorio argentino sean los que tomen la decisión final a la hora de hablar de más restricciones. ¿Por qué decimos esto? Porque también en las últimas semanas y debido al inicio de la temporada de verano se ha registrado un mayor aumento de contagios, sobre todo en el área metropolitana y en localidades muy específicas del interior del país, vinculadas sobre todo con lugares turísticos. Esto se debe a una especie de relajamiento de las medidas de cuidado, las medidas preventivas, y es por eso que el presidente de la Nación les dio a los gobernadores la potestad de decidir qué medidas van a tomar a la hora de la restricción. Lo que sí quedó claro es que en caso de ser necesario y si hay un aumento mucho más importante de contagios ya a nivel nacional, el gobierno nacional también estará tomando medidas más restrictivas. Un dato para tener en cuenta: en los últimos días hemos superado los 10.000 contagios diarios, están entre 10.000 y 14.000, una cifra realmente muy importante teniendo en cuenta que ha habido un aumento significativo, lo que preocupa a las autoridades argentinas. En cuanto a otros temas destacados, por ejemplo, tener en cuenta que en un mes más o menos estarán iniciando las clases, el ciclo lectivo de este 2021, y ya se está trabajando en cómo va a ser la modalidad para este año. El ministro de Educación de la Nación dijo que la prioridad va a ser la presencialidad, es decir, la vuelta a las aulas. El 2020 estuvo marcado por la virtualidad y en caso de ser necesario se habla de un sistema bimodal, donde parte de los alumnos irán a la escuela de manera presencial y la otra parte se quedará en casa y después serán equipos que van a ir rotando. Esa es la idea original que tiene el gobierno nacional y en los próximos días habrá reuniones con los ministros de educación de cada una de las provincias para ajustar detalles en cuanto a la vuelta a las aulas para el comienzo de clases en algunas semanas más aquí en la Argentina. Otro de los datos importantes está vinculado con la vacunación. Durante estos días van a llegar la segunda dosis de la vacuna Sputnik, la vacuna rusa, a nuestro país. Tengamos en cuenta que 300.000 vacunas son las que ya empezaron a colocarse en esta primera tanda, y lo cierto es que ya hay acuerdos con AstraZeneca, se está cerrando con Pfizer y también con otros laboratorios para finalmente lograr el objetivo principal que tiene el gobierno, que es un plan de vacunación bastante ambicioso para todo el 2021, pero con los objetivos más fuertes, es decir, con una gran cantidad de personas vacunadas al mes de marzo. Es lo que pretende de alguna manera hacer el presidente de la Nación, con las prioridades de que las dosis, las primeras que lleguen, estén destinadas a los trabajadores de la salud, a los trabajadores de la seguridad, a los docentes y por supuesto también a los grupos de riesgo. Y con respecto a la economía, bueno, obviamente el objetivo de este 2021 es la recuperación económica, aunque también hay que decir que frente a la posibilidad de una segunda ola, desde el gobierno nacional aseguran que si es necesario volverán a implementar la asistencia que ya habían implementado durante los meses más duros de la pandemia y que terminaron con esa asistencia en el mes de diciembre. Solamente en casos excepcionales se está dando asistencia a empresas y lo cierto es que evalúan volver a aplicar también la asistencia a sectores vulnerables durante las próximas semanas o los próximos meses en caso de que la pandemia se ponga nuevamente muy dura aquí en el territorio argentino. Reportó para el Canal 44 desde Argentina Claudia Durán de Señal U para este especial de coronavirus, la pandemia.
Una de las noticias que le compartíamos también esta semana es que México decidió ceder parte de las vacunas que había contratado con la farmacéutica Pfizer para cederlas a aquellos países que no tienen las mismas posibilidades económicas para adquirir los biológicos. Sobre esta decisión, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez hizo la siguiente reflexión. Definitivamente es lamentable. Se puede entender desde el momento en que se gestó la estrategia COVAX, que tenía el propósito de dar equidad a los países para que pudieran tener todos acceso a las vacunas. Y digo a las vacunas porque son múltiples las vacunas que han sido incorporadas a este esfuerzo COVAX. Yo creo que teniendo estas múltiples vacunas, como el caso de la vacuna de Pfizer, pero también AstraZeneca, las vacunas de CanSino, las vacunas de Sputnik, las vacunas de Janssen, yo creo que bien podría haberse encontrado una estrategia para que estos otros países accedieran pues a algunos de estos otros biológicos. No necesariamente tendría que haber sido la vacuna de Pfizer, porque la mayor parte de estos biológicos han mostrado eficacias por arriba de 95%, algunas de ellas, y también alta seguridad. Entonces yo creo que el gobierno de México debió haber mantenido esa estrategia del aseguramiento de las vacunas para el personal de la salud que ha iniciado su vacunación. Y bueno, no se diga la segunda dosis que debe aplicarse el personal ya vacunado para tener el porcentaje de efectividad del que estamos hablando, en este caso 95%. Entonces, pues ojalá y en los próximos días se pudiera reanudar y tener el abasto de la vacuna de Pfizer. Digo, por supuesto, también México tiene convenio con AstraZeneca, con CanSino hizo convenio también, y estaba buscando convenio con Sputnik. Sí será con la suma de múltiples vacunas que se podrá dar una cobertura mayor. Eso también lo entendemos porque no va a haber una sola compañía farmacéutica que pueda abastecer a un país en específico o al mundo, ¿no? La misma vacuna de Moderna no va a ser suficiente para los Estados Unidos, por ejemplo, y ellos también ya han hecho convenio con AstraZeneca, con Pfizer, etcétera. En fin, se tienen que buscar esas estrategias, pero sí me ha resultado muy preocupante ese anuncio de cederlas, y no por un motivo, digamos, de inconveniente actitud de no compartir un beneficio tan importante, egoísmo, no, definitivamente no es eso. Es aprovechar la eficacia y la seguridad de un biológico cuando ya se ha iniciado su administración. Eso es lo que considero que es muy importante, porque, insisto, hay muchos otros biológicos que están también a disponibilidad del resto del mundo, ¿no? Sí, es muy importante para toda la gente. Digo, el personal de la salud ha sido la primera etapa en la estrategia de vacunación, pero para todas las personas, por supuesto. Enseguida vienen los adultos mayores, Belén, y vienen también personas de la población con factores de riesgo importantes como diabetes, hipertensión, ya lo hemos comentado, personas vulnerables. México tiene un serio problema de sobrepeso y obesidad en su población, con más del 40% con sobrepeso, de hecho más del 50% con sobrepeso y un 35% con obesidad y obesidad mórbida. Esa situación ha puesto a los pacientes con COVID y obesidad en una condición muy grave en nuestro país. Entonces, de ahí la importancia
de que no haya en ningún momento tropiezo en la dinámica y que no se enlentezca precisamente la dinámica de vacunación en el país. Hacemos una nueva pausa, regresamos, todavía hay mucha información para compartir con usted. Esta semana también viajamos a India, lo hicimos de la mano de nuestra compañera Indira Guerrero, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presentaba así el reporte más reciente de lo que está ocurriendo en este país. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La India, que con 152.419 fallecidos hasta ahora es el tercer país con más muertes por coronavirus, registró este lunes 145 muertes por la enfermedad en las últimas 24 horas. Este es el dato más bajo en 8 meses. Muestra de una disminución constante de los fallecidos tras superar el millar de decesos durante el pico de la pandemia en septiembre. Los fallecidos de la última jornada quedan por debajo de los 146 registrados el pasado 26 de mayo, cuando la India se preparaba para relajar en junio el estricto confinamiento que habían impuesto las autoridades a finales de marzo. El número de casos diarios en la India también está en continuo descenso, con 13.788 infecciones en la última jornada. Esto muy lejos de las 100.000 que se registraron durante el pico de la pandemia, elevando el total hasta 10,5 millones. Aunque hasta ahora solo Estados Unidos, con más de 23 millones de casos, y la India han cruzado la barrera de los 10 millones de contagios, el país asiático ha mostrado una altísima tasa de recuperación del 96,6%. Así, solo 208.000 personas permanecen con el virus activo, de acuerdo al Ministerio de Salud. El descenso de los números, que supone un alivio al frágil sistema sanitario de este país de 1.350 millones de habitantes, llega justo cuando la India acaba de iniciar su masivo programa de vacunación. La campaña lanzada el sábado inmunizará primero a unos 10 millones de sanitarios, que serán seguidos de 20 millones de trabajadores de la primera línea en la lucha contra la pandemia, para luego atender a alrededor de 270 millones de personas mayores de 50 años o con enfermedades crónicas graves. Más de 200.000 personas fueron vacunadas entre el sábado y el domingo. Los números, sin embargo, están por debajo de las expectativas de las autoridades, que estimaban alcanzar a unos 300.000 trabajadores de la salud solo en el primer día, cuando el primer ministro Narendra Modi oficializó el lanzamiento en una videoconferencia en Nueva Delhi. El programa, enarbolado como la mayor campaña de vacunación contra la COVID en el mundo, arrancó con críticas de algunos sectores por el uso de Covaxin, el desarrollo indígena del laboratorio indio Bharat Biotech, junto al Consejo Indio de Investigaciones Médicas, pese a que sigue en fase de pruebas y no se conoce su nivel de efectividad. Aún así, las autoridades han asegurado que los resultados mostrados hasta ahora por el antídoto de Bharat Biotech muestran altísimos niveles de seguridad y eficacia. Reportó desde la India Indira Guerrero para el programa Coronavirus la Pandemia. La pandemia no da tregua y avanza a pasos agigantados, al menos en América Latina, donde en las últimas semanas se han registrado 3.8 millones de contagios más en este continente. En la última semana, los contagios en América Latina por COVID-19 aumentaron 3.8 millones para dar un total de 38.861.000 casos. En Europa, los casos pasaron de 28.7 a 30.4 millones, un incremento de 1.6 millones de nuevos casos. El mundo llegó a los 95 millones de contagios acumulados según los datos de la Universidad Johns Hopkins. A nivel global, los casos activos pasaron de 8.8 millones a 9.4 millones, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud. De las 2 millones de muertes acumuladas hasta ahora, el top 10 en pérdidas a causa del COVID es el siguiente. Estados Unidos lidera con 397.000, seguido por Brasil con 209.000, India acumula 152.000, México 140.000, Reino Unido 89.000, Italia 82.000, Francia 70.000, Rusia 65.000, Irán 56.000 y España 53.000, informó Elizabeth Ortiz. El avance de la pandemia, incluso a niveles más altos de los ocurridos cuando inició los primeros contagios, ha significado sin duda alguna un gran reto para la comunidad internacional. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos habló de esto esta semana.
Pues indudablemente Belén se ha disparado por una serie de factores que están perfectamente demostrados desde el punto de vista científico, pero también que los intuimos a simple vista y a grosso modo. La población a lo largo de muchos meses ha tenido diversos momentos de confinamiento. Los confinamientos han generado cansancio, en algunos momentos han generado desesperanza, y el cansancio y la desesperanza luego llevan a relajar medidas de prevención contra COVID-19, y creo que eso ha dado como resultado que veamos escenas en diferentes medios en donde vuelven a ocurrir reuniones masivas de tipo social, personas en lugares de comercios, plazas públicas, etcétera, sin guardar distancia, sin utilizar adecuadamente el cubrebocas, en fin, una serie de medidas que se han perdido, probablemente por cansancio, que han llevado a estos rebrotes y en muchos casos a repunte de la enfermedad. Esto lo ha sufrido Europa, lo ha sufrido América, lo ha sufrido particularmente la región de Latinoamérica. La Organización Mundial de la Salud sugiere que ha sido Latinoamérica la región de las integrantes de la propia organización la que más ha sufrido estos incrementos, estos repuntes. Y repunte porque no rebrote. En América Latina, la mayor parte de países no hemos salido de la primer gran ola de la enfermedad. Este fenómeno, Belén, creo que tenemos que analizarlo con mucho detalle porque las medidas de confinamiento sí son para mitigar en un momento dado el impacto que genera la pandemia en determinada región. De hecho, las medidas de confinamiento deben ser diferenciadas por regiones, por zonas, a lo mejor por países, pero en países muy extensos debería ser por zonas en donde más intensa se encuentra la pandemia. Pero las medidas de confinamiento, estarás de acuerdo, Belén, conmigo, que son precisamente para dar un tiempo, un periodo de oportunidad para que la población aprenda cómo debe protegerse ya ante un escenario de nueva normalidad, lo que se ha llamado como tal nueva normalidad. Es que no se va a poder mantener la población mundial en confinamiento permanente y prolongado. Lo que debemos aprender es cómo protegernos en el lugar en el que nos encontremos. Las personas tienen necesidad de salir a trabajar, muchas economías se reactivaron muy pronto a lo largo de la pandemia, pero la clave estaba en que precisamente las empresas, los centros laborales, tuvieran estrategias para poder preparar a un escenario de menor riesgo para sus trabajadores. Entonces, para eso eran también los momentos de confinamiento social, de aislamiento social, de cierre de empresas, de detención de la economía, para que hubiera ese periodo de preparación. Pero una vez ocurrida la preparación, bueno, era importante también la reactivación económica. Y si a lo largo de todos estos meses, con tanta información, buena información, porque ha habido también infodemia, con información que sabemos no es la mejor, pero de buena información ha estado llena la sociedad. Todo mundo debe a estas alturas aprender
que guardar la distancia de 2 metros disminuye mucho el riesgo, que evitar reuniones sociales con mucha gente disminuye el riesgo, particularmente en espacios cerrados, que el uso de cubrebocas, a pesar de las controversias iniciales, disminuye importantemente el riesgo, sobre todo si lo utilizamos todas las personas cuando hay que salir de casa. Si con tanta información seguimos teniendo entonces actividades de riesgo en nuestra cotidianidad, esa situación pues representa indudablemente una responsabilidad que al momento de traducirse en una responsabilidad masiva, pues da como consecuencia lo que estamos viendo en la mayor parte del mundo, no en todo el mundo. Muchos países asiáticos tienen un excelente control de la pandemia y se han mantenido así a lo largo ya de muchos meses. Nueva Zelanda, Australia han mantenido un buen control de la pandemia ya de muchos meses para acá. Entonces, creo, Belén, que cuando se habló en su momento de aprender a vivir una nueva normalidad, era exactamente a eso, a lo que nos referíamos, a que aún en circunstancias en donde se podría volver a las actividades económicas particularmente, tuviéramos la capacidad de, en cualquier lugar y en cualquier escenario, guardar esa sana distancia, uso de cubrebocas, todo lo que ya sabemos. Porque, finalmente, en la actualidad se está teniendo la estimación de que el 30% de los casos nuevos está ocurriendo en brotes familiares y a partir de reuniones sociales familiares que ocurrieron en las últimas semanas. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que teníamos la información, no la aplicamos. Creo que ahí es donde está la clave. La información ya la tenemos y creo que la tiene todo el mundo. Lo importante es la conciencia para su aplicación. Tiempo ya de hacer nuestra última pausa. Usted no se vaya, todavía hay mucha información. Y ante el incremento en el número de casos de COVID-19 en el mundo, se está en la encrucijada de tomar decisiones mucho más severas, entre ellas el de volver al confinamiento. Las reuniones entre personas, fiestas, el frío, el cansancio por la pandemia, todo suma. Así se vuelve un círculo vicioso, relajar medidas y volver a confinamientos parciales o totales. Solo que esta vez el personal de salud está agotado, los hospitales presentan saturación y en algunos países la mortalidad no cede. La pandemia se complica ahora por las nuevas cepas británica y sudafricana que impactan a 58 países, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Inglaterra ya lleva 3 confinamientos ante el aumento de casos de coronavirus. En el arranque del 2021, más de 280 millones de personas en Europa comenzaron el año bajo confinamiento y más países están listos para anunciar medidas restrictivas, todo con la meta de disminuir los contagios de COVID-19. El primer ministro de Portugal, António Costa, reconoció que la pandemia está en el punto más peligroso, por lo que anunció un nuevo confinamiento a partir del 15 de enero con duración de un mes, solo que esta ocasión deja abiertas las escuelas. Austria decidió prolongar el tercer confinamiento hasta el 8 de febrero. En Italia, el primer ministro, Giuseppe Conte, extendió las medidas para controlar la pandemia cuyos indicadores están empeorando. A pesar de que hay datos preocupantes, en España el ministro de Sanidad, Salvador Illa, descartó un confinamiento similar al de la primera ola. Por el incremento de contagios y con base en la experiencia internacional, se ha determinado que las actividades que aumentan la transmisión y la aparición de nuevos casos se originan en actividades sociales y recreativas nocturnas. Por ello, en Argentina fue publicado un nuevo decreto para que los gobernadores tomen medidas para restringir la movilidad por la noche, informó Elizabeth Ortiz. Naomi Mesa, reportera de STV Telebásica en Honduras, nos presenta el siguiente reporte. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44.
La pandemia del COVID no solo ha venido a golpear el sistema de salud de nuestro país, sino también se ha visto una dura realidad para el sector educativo. La Secretaría de Educación afirma que se registran alrededor de 225,000 estudiantes que abandonaron o desertaron de sus clases. Asimismo, afirman que al menos unos 51,000 estudiantes reprobaron sus materias. Ante esto, el gobierno anunció que se brindará internet gratuito a unos 75,000 hogares, así como a 1,100 centros educativos del país, y las compañías telefónicas dotarán gratis de 2 GB de internet al mes a unos 935,000 alumnos, para que estos puedan cumplir con sus estudios este año educativo que está por comenzar. La primera caravana del 2021 salió de Honduras el pasado 15 de enero con rumbo a Estados Unidos, afirmando buscar un mejor futuro para ellos y sus familias. Al menos unos 4,500 migrantes viajan a pie. Estas personas manifiestan que huyen de una Honduras golpeada por los recientes huracanes, la falta de empleo que ha dejado la pandemia y además de esto, la inseguridad y violencia que permanecen en el país debido a las maras y el narcotráfico. Autoridades mexicanas afirman que no dejarán pasar a los integrantes de la caravana y piden a las autoridades de nuestro país que contenga el flujo de migrantes y que en este contexto de pandemia aplique con rigor los protocolos migratorios y sanitarios. Y es que Honduras ya sobrepasa los 134,000 casos positivos por COVID-19. Se reportan más de 60,000 personas recuperadas, pero con el lamentable deceso de más de 3,300 hondureños. Ante esto, el intensivista Fernando Valerio señala que es posible que en Honduras tengamos una cepa del virus ya mutado que hace que los pacientes se agraven de manera más rápida, ya que se ha visto que muchos presentan graves neumonías en los primeros 5 días de la enfermedad. Es por esto que seguimos recordando a todos los hondureños que se cuiden en todo momento. No olviden las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de sus casas. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Le decíamos que una de las grandes noticias esta semana fue el hecho de que México decidió ceder parte de sus vacunas de la farmacéutica Pfizer a países más necesitados. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el país dispondrá de vacunas para que la Organización de las Naciones Unidas distribuya el biológico en países más pobres. Ahora en el mundo hay una polémica porque la ONU le ha pedido a Pfizer de que baje sus entregas a los países en los que se tiene contrato, como es el caso nuestro, los países europeos, para que se disponga una cantidad de vacunas a la ONU y que no haya acaparamiento y que la ONU también ponga esas vacunas a disposición de países más pobres. Aun con esta entrega no se modifica el plan de vacunación, dijo el mandatario. De todas formas, no cambia nuestro plan, porque ya estamos buscando otras vacunas, no solo Pfizer. Ya estamos en tratos para que empiece a llegar una vacuna denominada CanSino de China y una vacuna de un laboratorio ruso, más una vacuna AstraZeneca de la Universidad de Oxford. De modo que ya vamos a tener vacunas suficientes. Al 17 de enero del 2021 hay 1.641.428 casos confirmados en el país. Suman 1.2 millones de personas recuperadas y las muertes por COVID-19 en 10 meses de pandemia son 140.704, informó Elizabeth Ortiz. Esta semana analizamos también de la mano del infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez por qué se está registrando este incremento sustancial en el número de casos de COVID-19. Entre otras explicaciones está el que las personas han roto el confinamiento, pero lo han hecho sin las medidas adecuadas. Las medidas de prevención contra COVID-19, aún en personas que están dentro de casa, digamos, y que han guardado ese confinamiento, pero si un integrante o dos de la familia
tienen que salir, como es lógico, o varios de ellos tienen que salir como es lógico, pero al salir, incluso habiendo sido una salida breve, etcétera, no se cuidaron adecuadamente, pueden regresar a casa y ahí se puede generar entonces un brote familiar, como lo hemos estado viendo también en últimas semanas y en últimos meses. Y entonces, por ese motivo, incluso hay personas que te preguntan, pero ¿cómo es que mi padre se infectó si mi padre no salía? Ah, bueno, pero salieron otros integrantes de la familia y al salir no se cuidaron de forma ideal, de forma adecuada. Sí, cuando regresaron a casa mantuvieron lo más posible el aislamiento. Bueno, pues sí, pero un momento de descuido fuera de casa puede representar ese riesgo. Por eso hay que hacer consciente en todo momento las medidas, el adecuado uso de cubrebocas. Si el cubrebocas no está, por ejemplo, adecuadamente sujeto, está flojo y en un momento se baja y te deja descubierta la nariz, y en ese momento perdiste la adecuada distancia entre persona y persona y tuviste un intercambio de palabras, aunque fuera durante breves momentos, con alguien que está infectado en la fase presintomática, ese momento representó el riesgo y ese momento puede ser el momento de la transmisión. Por eso, insisto, es en todo momento mantener la conciencia de la medida apropiada para evitar ese momento de riesgo. Luego, creo que, Belén, otro de los aspectos que en últimas semanas ha tomado relevancia es lo relacionado con la nueva cepa británica, que, por cierto, se siguen identificando nuevas mutaciones. En los últimos días han ocurrido nuevas publicaciones que podrían eventualmente dar lugar a nuevas cepas. Esta, que está muy bien identificada, lo decíamos hace algunos días, puede generar mayor transmisión de la enfermedad. Es una cepa con capacidad para generar más contagios, probablemente no más gravedad. También se investiga si esta nueva cepa ha contribuido en el incremento de casos. Podría estarlo. No tenemos todavía toda la información y las publicaciones de cuánto impacto en el incremento está generando esta nueva cepa. Pero yo creo que las medidas de prevención de las que hemos hablado y el cuidado de los escenarios de riesgo, que fíjate, diría yo, más que los confinamientos, el cuidado de los escenarios de riesgo, estés donde estés, son los que van a ayudar a que la pandemia disminuya en todo el mundo, junto, claro, con las vacunas que ya se empiezan a administrar y, por supuesto, con la posibilidad de que lleguen fármacos en el futuro cercano, que ese es otro tema, la tardanza en el lograr tener un fármaco eficaz como para lo que fue en su momento en influenza, el caso de oseltamivir y otros antivirales, ¿no? No es lo mismo que una persona se infecte sin haber portado cubrebocas, porque la carga viral puede ser más alta, el inóculo recibido puede ser más alto, que un escenario en donde ocurrió la infección habiendo portado un cubrebocas. Para empezar, el número de virus que puede depositarse, albergarse durante el momento del inóculo en las células del árbol respiratorio puede ser mucho menor, y por supuesto que está bien estudiado y está publicado que a menor carga viral en la vía respiratoria, menor
intensa es la enfermedad. Entonces, por ese motivo, incluso Belén, ¿recuerdas que hace un par de meses dedicábamos en esta mesa un comentario de una publicación que aparece en el New England Journal of Medicine hace 2 meses y medio más o menos, que es hipotética todavía, pero que no me parece nada descabellado, precisamente porque se empezó a ver una disminución en la letalidad mundial. Había más casos, sí, y hay más casos, claro, pero la letalidad promedio llegó a ser hasta del 6.5% por allá en los meses de mayo a julio, y luego de ahí empezamos a ver una reducción hasta estar de nueva cuenta casi en el 3.5% de letalidad. Una hipótesis era esa. Primero, claro que han mejorado los protocolos de atención, hemos aprendido más de la enfermedad y hemos venido utilizando fármacos que pueden modificar la evolución en una de las formas graves de la enfermedad o crítica de la enfermedad, pero también posiblemente el menor inóculo que pudiera estar recibiendo la población cuando trae un cubrebocas puede significar menor gravedad de la enfermedad. También ese puede ser un gran beneficio en el uso del cubrebocas. De esta manera llegamos al final de este programa especial de fin de semana. Le invitamos para que nos sintonice de nueva cuenta el día de mañana, domingo. También haremos un recuento de lo que aquí le hemos presentado a lo largo de los últimos días. Hasta entonces, gracias por acompañarnos. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.